las 10:25 de la mañana y como lo estuve mencionando hace unos instantes, hoy día vamos a hablar de la hiperhidrosis. ¿De qué se trata? Si usted Guambrilla que nos está mirando sufre de excesiva sudoración en las manos y en los pies o de repente en las axilas o en alguna otra parte del cuerpo y se pregunta ¿por qué sufro esto? ¿Estoy nervioso? ¿Tengo algún, no sé, un problema de salud? Todas esas preguntas usted las va a poder resolver a través de esta entrevista y haciendo sus consultas también en las redes sociales que ya están en pantalla, Pachi, Ben, Dayan, en el Facebook y en el Twitter. Para esta entrevista hemos invitado hoy día a la doctora Angélica Contreras, quien es médico dermatólogo del Hospital Sisol de Mirones. Buenos días, doctora Angélica, bienvenida a Willax Televisión. ¿Qué es la hiperhidrosis, doctora? Bueno, de todo, gracias por la invitación para hablar de ese tema tan importante. Bueno, la hiperhidrosis, como su nombre lo dice, es el aumento o la sudoración excesiva que puede producirse de forma generalizada en todo el cuerpo o de forma localizada, llámese a nivel de la zona craneofacial, la zona axilar, palmas de las manos, plantas de los pies. En el primero, cuando es una sudoración generalizada, ¿a qué se debe? Generalmente es secundario a causas, enfermedades subyacentes, ¿no? Las infecciones agudas, crónicas, alteraciones a nivel de la tiroides, diabetes, algunas tumoraciones malignas. Entonces la sudoración pero es generalizada, ¿ok? Ya. Y el segundo tipo, la hiperhidrosis localizada, que puede ser en las palmas de las manos. Palmas de las manos, plantas de los pies, axilas y zona craneofacial, ¿no? Que es lo más frecuente. No se encuentra una causa secundaria que pueda producir esta, ¿no? Generalmente no hay una causa, por eso se llama hiperhidrosis esencial o primaria, porque no tiene una causa definida. Buscamos patologías, pero no hay, todo está normal. Entonces, generalmente esta forma de hiperhidrosis localizada es espontánea, aparece en cualquier momento del día, pero sí suele ser incrementada por factores emocionales, la tensión, la ansiedad, el nerviosismo y por el aumento de la temperatura. Por el aumento de la temperatura. El calor. Entonces, el calor. Entonces, estos factores aumentan la hiperhidrosis, ¿no? Pero en realidad en cualquier momento puede aparecer. Sí, porque en algunas ocasiones las personas pueden estar relajadas, tranquilas y les puede estar sudando las manos. Puede estar en un ambiente frío y sí están sudando. Entonces, esa es la hiperhidrosis esencial. ¿Y por qué se produce? Bueno, me dice usted que no tiene una causa. Ok. Antes de ir a las causas, yo quiero recalcar, es un problema importante por el efecto que produce en el ámbito psicológico de las personas, ¿no? Porque las hace muy inseguras. Claro, ¿no? que sí, entonces influye en el ámbito de sus relaciones sociales, incluso en el ambiente profesional, ¿no? De manera que la persona coge como una fobia social, ¿no? Dar la mano, por ejemplo. La mano, entonces siente vergüenza. Y se aleja, ¿no? De las personas, de sus relaciones sociales. Entonces sí es una afectación importante. Yendo ya a las causas, a lo que va tu pregunta, ¿no? Como dije, en el caso de la generalizada debemos buscar estas enfermedades que yo te he mencionado, ¿no? Y tratar la causa para controlar la sudoración excesiva. Así es, usted dijo que era diabetes, algún tumor, alteraciones de la tiroides, hipertiroidismo, infecciones, que es lo más frecuente, tanto agudas como crónicas, ¿no? Producto de la infección se produce la fiebre y la sudoración excesiva. Entonces, se busca la causa, se resuelve y resuelve el problema. Lo otro es el problema, porque no hay una causa. Entonces, no se puede combatir, entonces. Sí se puede combatir, tenemos unos tratamientos. Claro que sí, las opciones terapéuticas. El asunto es en diagnosticarlo, determinar su ubicación y plantear las opciones adecuadas, ¿no? para cada caso. Perfecto. Aquí tengo una nota que dice que la hiperhidrosis afecta a 1 de cada 100 personas. Eso no excluye a hombres, mujeres, niños. Claro, no. En todas las razas, en ambos sexos, y se ha determinado hasta una prevalencia en el 3% de la población. 3% de la población. Incidencia de 1%, prevalencia del 3%. Se manifiesta, más o menos empieza en la edad infantil, en la infancia, ¿no? Aumenta en la etapa puberal, la adolescencia, ya en edades más avanzadas tiende a disminuir un poco, ¿no? Entonces esa es más o menos la evolución de la hiperhidrosis.
Perfecto, doctora. Y como usted me estaba diciendo que existen tratamientos con los que se puede combatir este problema y controlar. Claro que sí. Vamos a dividirlo en dos grupos. Ya. El quirúrgico y los no quirúrgicos, ¿no? Entonces, quirúrgico. Claro que sí. Entonces debemos abordar este problema empezando con lo más sencillo, ¿no? Claro. Los tratamientos médicos, por lo menos y ya lo ¿no? último, claro, la cirugía. Entonces, dentro de los tratamientos médicos contamos con 4 opciones, digámoslo así, ¿no? Primero, los tratamientos tópicos. Entonces, para esto tenemos algunas sustancias llamadas astringentes, que básicamente son sustancias cuyo componente principal es el aluminio. Estas lociones se van a aplicar de forma directa, tópica, en la axila, en la palma, en las plantas, incluso en la carita. ¿Se lava o...? No, es una aplicación que se debe hacer generalmente en las noches. Ya. La loción, una pasada. ¿Qué pasa? ¿No? Como el desodorante. Como el desodorante, ¿no? En la carita también. Las primeras semanas son seguidas y de ahí se va disminuyendo la frecuencia de la aplicación, ¿no? Sí logran controlar, disminuir de manera importante la sudoración excesiva, pero tiene un efecto, ¿no? Debido a que la aluminio estas es un poco lociones, irritante. Sí. Perdón, ¿dónde se encuentran? En la farmacia, el dermatólogo lo prescribe bajo una marca, bajo una receta de su preferencia, claro que sí, y las farmacias la tienen, ¿no? Perfecto. O podemos mandarlo a preparar y las farmacias lo hacen, no hay ningún problema. Entonces, tienen que visitar al dermatólogo. Se aplican. El problema de esto es que algunas pieles son muy sensibles y no toleran. Se pueden irritar. Se irritan, ¿no? Entonces también podemos tratar la irritación secundaria, es cierto, ¿no? Y en algunos pacientes al inicio va bien el tratamiento, pero después como que ya tampoco hace resistencia, ¿no? La piel o la glándula y es muy fuerte empieza la a sudar y es muy fuerte y ya al inicio es efecto y después nuevamente como que se hace resistente este método, ¿no? En algunos casos, duro de roer. Entonces, es un método que controla la sudoración excesiva, pero transitorio, ¿no? No es un método definitivo de control de la hiperhidrosis. Ya pasando a una segunda opción, ¿con qué contamos? Con los medicamentos. Pastillas. ¿Qué pastillas? 2 grupos, los ansiolíticos y los anticolinérgicos. Los ansiolíticos, tipo las benzodiazepinas, ¿no? Que van a actuar sobre ese factor emocional que hace que sudemos más, ¿no? Nos relaja, nos tranquiliza, pero no se recomienda su uso permanente porque ya sabemos estas pastillitas pueden causar dependencia y un poco de somnolencia. Te puede dejar semidormido, sí. Entonces te relaja tanto que hasta te puede hacer dormir. Sí, un poco de somnolencia, ¿no? Y puede crear dependencia, nos podemos volver dependientes a las benzodiazepinas. Entonces no se recomienda su uso de manera permanente, sino para ciertas ocasiones. Recetado, ¿no? Claro, que sí, con receta médica. Y el otro tipo de medicamentos llamados anticolinérgicos, que también no se recomienda de manera permanente su uso porque tiene otros efectos adversos, produce sequedad de la boca, problemas con la visión, entonces como que no es muy agradable usarlo de manera permanente, de manera que para ciertas ocasiones las podemos dar, pero no se recomienda su uso de manera permanente o muy frecuente. ¿Ya? Entonces, 2 opciones transitorias, ¿no es cierto?, no definitivas, para controlar la hiperhidrosis. Un tercer punto sería la iontoforesis. Iontoforesis. Es un procedimiento efectivo, también transitorio, pero dura un poquito más. Es básicamente la transmisión de corriente eléctrica a través de la piel. Me quiero morir, doctora. Entonces, es una carga mínima que se le pasa. Te pasan la corriente. Claro que sí, pero es para las zonas donde la zona a tratar se puede sumergir en agua, porque así es el tratamiento. Entonces, básicamente, plantas de los pies, palmas de las manos, solamente para eso. Entonces, se sumerge la zona a tratar, hay un aparato, un dispositivo eléctrico que da la descarga, ¿no? Una mínima, y sesiones de 20 a 30 minutos, en total 3 a 4 sesiones semanales, por un total de 15 sesiones, logran controlar la sudoración, el exceso de la sudoración más o menos en un periodo desde 2 meses hasta 14 meses, ¿no? Entonces, puede durarnos el efecto de la terapia, ¿no? Entonces, sí es un buen método. No tiene mayores efectos adversos, de repente una leve irritación, ¿no?, de la zona también. Al principio.
Y lo principal, que no tiene el efecto rebote, que se llama la hiperhidrosis compensatoria, que corto la sudoración en esa zona y después en otra zona, en la espalda, en glúteo, en los muslos empieza a sudar, que es básicamente un efecto adverso del tratamiento quirúrgico. En este tratamiento de la iontoforesis no hay esa hiperhidrosis compensatoria, ¿no? En otro sitio. Se baja, se controla la sudoración y hay que volver a repetir, como te digo, ¿no? Cada 8 meses, 10 meses, 12 meses, hasta cuánto dure. Eso es la iontoforesis. A mí me parece una buena opción. Y la última opción médica no quirúrgica que tenemos es la aplicación de la toxina botulínica, más conocida como Botox, ¿no? Es la misma que se aplica para controlar las arruguitas, ¿no es cierto?, de la cara, bajo el mismo método de aplicación. ¿Te inyectan a la mano directamente en la zona tratada? Palmas, axilas, cara y planta de los pies. Es un método un poquito doloroso, es cierto, pero se aplica bajo anestesia, ¿no? Para controlar ese... se puede poner anestesia regional y trabajamos con tranquilidad la zona, ¿no? Me parece también un buen método, dado que la duración, bueno, en lo que es palmas, 3 a 4 meses. Entonces, cada 3 a 4 meses hay que volverse a hacer la aplicación de Botox. Y en lo que es la axila, es mejor la duración, 8 meses. ¿No? Entonces, cada 8 meses, pero sí controla bien la sudoración. Más o menos a los 2 a 3 días tú notas ya la disminución importante de la sudoración y a la semana control total, excelente, ¿no? Y no tiene este efecto de hiperhidrosis compensatoria, no vas a sudar por otras partes, ¿no? Entonces, va bien, y bueno, pero hay que contar con una disposición. Eso es cierto, eso le iba a decir la gente que está diciendo, uy, no encontré la solución a mi problema, pero ahora ¿de dónde saco el dinero? Porque hay que inyectarse Botox también no es que sea tan económico que digamos, ¿no? Pero es una opción, ¿no? Es una opción y que controla bien. Doctora, tenemos, como siempre, como le dijimos, a la gente que está conectada a través de las redes sociales haciendo sus preguntas, y Carlos dice, ¿cuáles son los síntomas de la hiperhidrosis? Es muy sencillo, aumento de la sudoración. No hay mayores molestias, sino que uno se siente húmedo. De pronto aparece. De pronto, como te dije, la aparición es súbita, en cualquier momento. Y de manera intermitente, no necesariamente relacionado con la temperatura, el factor emocional. Uno está súper tranquilo y ya está empezando a sudar, ¿no? Entonces, ¿qué puede conllevar el exceso de sudoración a nivel de las zonas? Irritación, ¿no? Por maceración de la piel, rojo, pica, y con el tiempo se macera y se meten ahí unas bacterias y se sobreinfecta, y el mal olor consecuente, ¿no? Ya la sobreinfección. Entonces, esos podrían ser los síntomas, ¿no? El aumento, la sudoración excesiva, la irritación, el mal olor. Ya, bueno, aquí tenemos a otra persona que dice, Milagros, ¿existen efectos secundarios negativos después de la operación? Bueno, en algunos casos sí lo dice. Sí, ¿no? Íbamos a tocar recién el aspecto del tratamiento quirúrgico, justamente. Entonces, es la última opción que nosotros debemos tomar para el tratamiento de la hiperhidrosis. Claro, hay que agotar las opciones médicas, ¿no? Lo de la loción, que lo puedes encontrar algunas pastillitas para ciertas ocasiones. Para ciertas ocasiones, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, tenemos una entrevista. No tenemos una entrevista y sabemos que sí o sí vamos a dar la mano, y eso nos puede ocasionar un poco de inseguridad, no vamos a poder desenvolvernos bien, entonces te tomas tu pastillita. Un día antes, no, el mismo día. Claro, el mismo día, un día antes también, ¿no? Perfecto, entonces vas tranquilo, le das la mano al jefe, al gerente general, conversas todo tranquilo y al día siguiente ya no tomas la pastilla. Específicamente para eso, ¿no es cierto? Situaciones así puntuales. Y luego el tema de la iontoforesis, ¿no? Que controla por un periodo más larguito de tiempo, ¿no es cierto? Y al último, ya como toxina botulínica antes, y la última opción es otra. La quirúrgica, ¿no es cierto? Yo pensaba que en la toxina botulínica se quedaba, ahora hay otra más. Claro, la toxina botulínica es no quirúrgica, la quirúrgica, es la que se llama la simpatectomía torácica bilateral endoscópica. Me encanta su nombre, me encanta su nombre tan fácil. ¿No? Entonces, ¿en qué consiste? En realidad es fácil.
Es una operación, es un acto quirúrgico bajo anestesia general. ¿Ambulatorio? No es ambulatorio, necesita su hospitalización. Tu reposo. Claro que sí, es un acto quirúrgico. Entonces, eso es para la gente que ya está sufriendo. General. Claro, que ya tiene una afección importantísima y que ya no le funcionó los otros métodos y necesita hacérselo porque le impide trabajar, le impide desempeñarse, hacer su vida normal. Entonces tiene una afección de su calidad de vida de manera importante. Entonces sí, es una opción definitiva, ¿no? Porque no es como los otros transitorios, definitiva. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente es a través de 2 cortes pequeños por las axilas, por ahí se meten unos aparatitos endoscópicos que se van a llegar a nivel del tórax, donde están unos ganglios simpáticos, que son 12, y que se trata de bloquear esos ganglios para que no llegue la transmisión final hacia las glándulas y no se produzca la secreción de la sudoración. Entonces, ahí se bloquea. Y ahí termina la operación. Te diré que dura 2 a 3 horas, posquirúrgico hasta un día, y de ahí sale de alta el paciente, ¿no? Entonces no es tan complicado. Normal, 2 o 3 días hace su vida normal. Lo negativo de esta operación es el efecto adverso que te dije, la hiperhidrosis compensatoria, que suele aparecer del primer hasta el 6º mes después de la operación. Que sí o sí podría darse. Sí, puede darse. Entonces, y hasta en el 10 a 40% de los casos esta sudoración puede ser severa, importante, incómoda para el paciente, ¿no? Entonces empezamos a sudar por la espalda, por los glúteos, por los muslos, ¿no? Y puede desaparecer o puede quedar de manera permanente. A pesar de la operación. Sí, a pesar de la operación, porque la operación va a controlar a nivel de la palma, las plantas, cráneo facial, axila. El resto de zonas no. Entonces la sudoración, ya viendo que está bloqueada en estas zonas, por alguna parte, busca otra parte, ¿no? Claro, como un desfogue, algo así. Entonces, pero como te digo, no es en el 100% de los casos, ¿no es cierto? Es un buen porcentaje, pero solo en el 10 a 40% de los casos suele ser bien incómodo en realidad, ¿no? Y puede desaparecer espontáneamente con el tiempo o puede permanecer de por vida. Entonces, hay un efectito, tiene sus pros y sus contras. Claro, no es un porcentaje alto, pero sí hay la probabilidad. Entonces, el paciente tiene que estar enterado de ese pequeño riesgo, ¿no? Entonces, perfecto, pero de que sí es una solución definitiva, lo es. Doctora, tenemos una pregunta de Adriana González. Dice, mi bebé transpira demasiado. ¿Cómo puedo identificar que sufre o que tiene hiperhidrosis? Como te dije, generalmente la hiperhidrosis se manifiesta en la infancia, ¿no? Su bebé me imagino que tendrá 3 meses. No dice aquí, no lo sé, me imagino, ¿no? Bebé. Bueno, lo ideal es llevarlo al dermatólogo o al pediatra, ¿no? El pediatra lo primero que hará es descartar, como te dije, las causas, enfermedades que puedan producir este aumento de sudoración, ¿no? Y va a determinar si es una sudoración localizada o es una sudoración generalizada. Entonces, ya cuando descarte las causas secundarias, nos va a referir al dermatólogo porque es una hiperhidrosis primaria, ¿no? Que no tiene causa. Y empezaremos a tratarlo, pero de muy infantes, muy chiquitos, no podemos aplicar todavía este tipo de... Sí, pues ni darles las medicinas que les pueden... Sí, no, pues no. Doctora, yo hace un tiempo vi, no sé en dónde era un programa en cable que decía que había no sé si es remedio casero, pero es un tratamiento casero que la gente puede hacer, ¿no? Y probar, aparte de lo de las lociones que usted muy bien nos indicaba, que era el hecho de cubrir la zona afectada con una crema, póngase en el caso de los pies, cubrir la zona afectada con una crema para pies y envolverse en bolsa. Envolverse en una bolsita, no sé, esta bolsa que es para cubrir los alimentos, ¿no? O para embalar los paquetes, cubrirse, ponerse las medias y dormir con eso, 3 días. Que supuestamente, después de estos 3 días, la sudoración iba a ser menos. Con un talco, me dices. No, con una crema. Para pies, o sea, para la zona. A no ser que sea una crema que tenga algún tipo de estas sustancias antitranspirantes, ¿no? A base de aluminio, sulfato de zinc, que también es una sustancia secante.
así, teniendo uno de estos componentes, yo creo que sí puede ser que funcionar, funcione. ¿no? Pero así, cualquier crema humectante, no es muy difícil. No, simplemente ocluyéndolo, no, yo creo que sería contraproducente. Ya, en tal doctora. caso, mejor visitar al dermatólogo, al especialista, que las soluciones no son difíciles, ¿no? Encuentra el medicamento ya hecho en las farmacias. Sí, por favor, no se sientan desahuciados. Hay esperanza para la gente que sufre de este tipo de sudoraciones Claro excesivas, y la inseguridad que sienten en algún momento puede ser controlada, ya lo dijo la doctora, para el momento. Y si quiere otro tratamiento que sea con más duración, puede recurrir a un dermatólogo para que le dé la información que a usted le conviene. Entonces, ya sabe cuáles son las respuestas a todas sus dudas. Estuvo con nosotros hoy día la doctora Angélica Contreras, quien es dermatóloga del Hospital Sisol de Mirones. Muchísimas gracias, doctora, por sacarnos todas esas dudas. Es usted invitada para cualquier otro programa y otro tema que podamos hablar de la dermatología. Sí, con mucho gusto. Lo de los granitos, lo de las marquitas. Las secuelas de acné, todo lo que Listo. les interesa. Muchísimas gracias, doctora.